Hola amigos, hoy vamos a hablar del tema de los continentes y la molestia que causa el que los gringos se llamen a sí mismos americanos. Uno pensaría que este es un tema bastante trivial y sin embargo es uno de los que resulta que despiertan un gran número de debates en línea, en foros como en Facebook, y pues que sin duda causa molestias y enojos entre personas que quizás en cualquier otro ámbito estarían de acuerdo. Curiosamente, el tema de los continentes es un tema muy controversial y procuraremos esclarecer algunos puntos relevantes sobre este tema en particular. Muy bien, los temas que tocaremos en esta sesión es primero, ¿por qué le molesta tanto a los latinos el que los gringos usen el gentilicio americanos al referirse a sí mismos? El siguiente punto será definir qué es un continente y hablar de los modelos continentales. América, el hecho de que pues los ciudadanos de los Estados Unidos de América utilicen este nombre como gentilicio y finalmente pues quién usa el nombre americanos o qué entendemos por americanos. Muy bien, hablemos de sistemas educativos. En América Latina, si tú creciste en un país de habla española o portugués, lo más probable es que en la escuela primaria a la que fuiste te dijeron que América es un solo continente. ¿Sí? Según estos sistemas educativos, es un continente dividido en tres áreas geopolíticas: América del Norte, Centroamérica y el Caribe y América del Sur. Pero lo importante aquí, o al menos parece serlo cuando un gringo se hace llamar americano, es como un sentido de falso orgullo, un complejo de inferioridad a lo mejor, y la necedad defensiva del latino de criticar al gringo por hacer uso del nombre América para referirse a sí mismo. Ahora, según los latinoamericanos, América es un continente porque es una masa continua de tierra. A pesar de esto, las mismas personas que dicen esto no parecen tener ningún problema con llamar a Europa, Asia y África tres continentes separados, a pesar de que son más una sola masa de tierra que los mismos Norteamérica y Sudamérica. Norteamérica y Sudamérica no solo son dos masas separadas de tierra, sino que además están en placas tectónicas separadas. Pero bueno, eso no parece causarle ruido a nadie. Pero volvamos al punto fundamental. A muchos latinos y especialmente a los mexicanos les causa ruido el que los gringos se autodenominen americanos. Pero todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de los americanos. Además, Estados Unidos es el único país que lleva América en el nombre, aunque hay quienes, para expresar su frustración o complejo de inferioridad, gustan de cambiar el nombre de aquel país a Estados Unidos de Norteamérica. Extraño, considerando que el nombre oficial de México, país ubicado en el continente o área geopolítica de Norteamérica, es Estados Unidos Mexicanos, dándole el mismo derecho de llamarse de igual manera Estados Unidos de Norteamérica. Y esto nos lleva a la inevitable pregunta, ¿qué es un continente? No hay una definición única aceptada, pero la más popular es una gran extensión de tierra que se diferencia de las otras menores o sumergidas por conceptos geográficos como lo son océanos y culturales como la etnografía. Es decir, que cada quien use la definición que más le convenga. En realidad, la noción de continente es una convención creada en Europa a partir del siglo XVI. Anteriormente, el concepto continente era muy vago e impreciso y hasta cierto punto lo sigue siendo. La diferencia entre una isla, una península o un continente era solo el tamaño, y muchas veces no concordaba la misma definición continental entre diversos autores. En general, se sostenía la idea de la unidad de todas las tierras emergidas rodeada por un mar primordial, a pesar de que en la actualidad la partición de continentes se toma como una partición natural y de ahí también la identificación con una unidad etnográfica en cada continente. Pero en realidad se trata de una invención de los geógrafos, exploradores, científicos, etcétera, europeos, quienes fueron dividiendo las tierras emergidas. Esta clasificación pasó de ser la división natural para el resto del mundo. Ahora, pasemos a hablar de modelos continentales. En realidad no existe una única forma de fijar el número de continentes y esto depende de cada área cultural para determinar si dos grandes masas de tierra unidas forman uno o dos continentes.
y en concreto decidir los límites entre, por ejemplo, Europa y Asia, Eurasia, por una parte, y América del Norte y América del Sur, por otra. Importante notar que en ninguno de los modelos continentales que se utilizan hoy en día se considera Centroamérica un continente. Al igual que el Caribe, es simplemente un área geopolítica y no considerada un continente como tal. Muy bien, entremos en materia. Existen 5 modelos continentales. ¿Y cuál es el que conoces tú? Depende totalmente de dónde hayas ido a la escuela primaria. Ninguno está bien o mal, todos son correctos según el sistema educativo. Veamos pues cada modelo independientemente. Muy bien, el primer modelo continental es el de 4 continentes y también es el menos utilizado. Ahora hay quienes sugieren en este modelo que Europa, África y Asia deberían conformar un único continente llamado Eufrasia o Afroeurasia. Este modelo se basa en una definición estricta de continente como un área de tierra continua, en donde fronteras artificiales como los canales de Suez y Panamá no serían verdaderas barreras intercontinentales. Ahora, quienes defienden el concepto de que Norte y Sudamérica es un solo continente, pues deberían ser los primeros también en utilizar este modelo de 4 continentes y sin embargo no es el caso y al parecer estas mismas personas no tienen ningún problema en considerar estos otros 3 continentes como separados. Muy bien, el siguiente modelo es el de 5 continentes. Este es el modelo que incluye solo los continentes habitados, excluyendo por lo tanto a la Antártida y son los que representados en los 5 anillos del logotipo olímpico. Este es el modelo justamente que utiliza la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, el siguiente modelo es el de 6 continentes, pero es el modelo tradicional. El modelo de 6 continentes tradicional es el modelo típico de 5 continentes, al cual se le ha agregado simplemente la Antártida. Este modelo es de uso común y es el que se enseña en escuelas primarias de América Latina. Las excolonias francesas, en los países europeos en donde se hablan lenguas romances, como España, Portugal, Italia, y en Grecia. Generalmente cuando te encuentras a alguien que se siente ofendido por un gringo que se autodenomina americano, estás tratando con alguien educado en este sistema y que claramente no sabe que hay más de un modelo continental y más de una verdad. Estas personas son generalmente latinoamericanos que tienden a ser las más agresivas sobre este tema, dado el complejo de inferioridad que los caracteriza, el cual típicamente exteriorizan en contra de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora, hay otro modelo de 6 continentes al que se le denomina geológico. El modelo geológico guarda una relación aproximada con las placas tectónicas continentales, por lo que Europa y Asia forman un solo continente denominado Eurasia, y en cambio América está dividida en 2 continentes, América del Norte y América del Sur, porque están en placas tectónicas separadas. Este es el modelo preferido por la comunidad geográfica de los países de la antigua Unión Soviética, Europa Oriental y por Japón. Cabe notar que las personas que generalmente se ofenden porque los ciudadanos de los Estados Unidos utilizan un gentilicio de americanos, porque según ellos América claramente es un solo continente, no parecen tener problema alguno en considerar a Europa, Asia y África como 3 continentes separados, a pesar de ser una sola masa de tierra. Más aún, es importante recordar que Norteamérica y Sudamérica yacen sobre 2 capas tectónicas separadas, haciéndolas más 2 continentes separados que el mismo Eufrasia. Y finalmente llegamos al modelo de 7 continentes, que es el que causa tanto ruido a nuestros amigos latinoamericanos. El modelo de 7 continentes es el modelo convencional utilizado habitualmente en países de habla inglesa, en gran parte de Europa Occidental, India, Pakistán, Filipinas y China. El concepto de Oceanía se suele reemplazar por el de continente australiano y Centroamérica está incluida dentro del continente de Norteamérica bajo este criterio. Este modelo es usado por varias entidades internacionales como la FIFA, la misma FIFA con la que están ampliamente familiarizados los mismos fanáticos del balompié en Latinoamérica, pero que aún así insisten en ofenderse con los americanos por utilizar dicho gentilicio. Ahora, ¿cómo se atreven los americanos a usar el nombre América para referirse a ellos mismos? Pues resulta que solo un país en el mundo lleva América en el nombre, los Estados Unidos de América. Alguien seguramente notará que usan América y no Norteamérica en el nombre, a pesar de usar el modelo de 7 continentes. Esto se debe a un tema histórico, cuando en efecto se creía que era una sola masa de tierra según los estándares de esos tiempos. Al igual que los Estados Unidos mexicanos,
que es el nombre oficial del país norteamericano, se hacen llamar México y su gentilicio es mexicanos, los ciudadanos de los Estados Unidos de América se hacen llamar americanos. Ahora, cuando alguien en cualquier lugar del mundo hace referencia a los americanos, todos sabemos perfectamente bien a qué se refieren. Ningún ciudadano de un país latinoamericano, sea colombiano, venezolano, ecuatoriano, peruano, llega a otro país y dice, yo soy americano. Todos dicen, soy peruano, soy colombiano, soy venezolano. Ningún canadiense o mexicano dice soy norteamericano y mucho menos americano, a pesar de ser ambos, dependiendo de su educación y sistema continental. Entonces, por más que haya un poco de enojo cuando se utiliza este gentilicio, la verdad es que nadie más lo usa más que los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Ahora, en resumidas cuentas, los latinos, los latinoamericanos, están perfectamente en lo correcto cuando creen que América es un continente. De igual manera, los gringos y los alemanes están bien al creer que Norteamérica y Sudamérica son dos continentes separados. Lo que no está bien es que los latinoamericanos y particularmente los mexicanos se ofenden cuando un gringo usa el gentilicio americano, solo porque no concuerda con lo que le enseñaron en primaria, o por creer que lo que tú crees es lo correcto, o porque no entiendes la profundidad del complejo de inferioridad que caracteriza a tantos pueblos latinoamericanos. Ahora sí, como dirían los americanos, get over it already. Y por supuesto, si queda alguna duda sobre este tema, pues siempre se puede revisar toda esta información en nuestro amigo Google. Lo importante es entender que todos estamos bien en nuestras creencias, particularmente o específicamente en este tema de los continentes.